Hola chicos, bienvenidos. Para los que no me conocen, me llaman Carpi y en este canal subo videitos de repasos, ayuditas, tips de HTML y CSS sobre todo, a veces también de JavaScript. Ahora estamos haciendo un cursito de JavaScript, pero en esta ocasión voy a enseñarles a hacer esta especie de panel de administración con estas cajitas que tienen ahí reacciones con el cursor, con el hover. También es responsive, podemos ver que sin importar el tamaño de pantalla vamos modificando un poco la estructura de esta grilla y se va adaptando, siempre funciona muy bien. Y también lo que tiene de particular es que tiene un switch de color, de modo de color, podemos cambiar a modo oscuro y modo claro. Fíjense que tanto el logo como el iconito que está acá y también todo lo que está pasando acá se va adaptando a ese color. Lo vamos a hacer con CSS Grid toda esta parte, usando Flexbox también bastante en la parte del header y también para la versión mobile de esta estructura, esta parte que podemos ver acá. Vamos a usar Flexbox y después Grid para cuando se transforma más que nada en una grilla. Y vamos a estar trabajando con la metodología Mobile First, es decir que vamos a arrancar con el diseño mobile, con el diseño para celulares, este que vemos acá, y después vamos a ir adaptando cada viewport a cada tamaño de pantalla para que se vaya viendo siempre bien y nada se desacomode. Así que nada, si les copa el contenido, le dan al botón de suscribirse, de darle like, dejan un comentario que me copa mucho. Y nada, quédense hasta el final que vamos a aprender ahora desde cero cómo arrancar a hacer esto y cómo terminarlo para que quede de esta manera. Bueno chicos, arranquemos con este proyecto entonces. Yo ya tengo mi estructura HTML armada, pero la voy a borrar si arrancamos desde cero. Vamos a escribir nuestra estructura HTML, vamos a poner vamos a poner un título y le vamos a decir panel de administración. Perfecto. Y vamos a linkear nuestro archivo CSS. Yo ya tengo acá los archivos armados. Tengo mi archivo CSS en la carpeta CSS. Y lo único que tengo en el archivo main.css es la importación de Google Fonts de mi familia tipográfica Poppins, que es la que vamos a estar usando en el proyecto. Y tengo mi archivo main.js que vamos a usar para el switch de modo de color. No hace falta que tengan conocimientos en JavaScript para hacer esto que vamos a hacer. Se entiende perfectamente sin haber hecho nada de JavaScript. Así que seguramente que lo van a entender muy bien. Y van a ser muy poquitas líneas, creo que son 4 o 5 líneas de JavaScript y nada más. Y también tengo acá en mi carpeta de imágenes mi logo, primero el logo negro que vamos a usar y el logo blanco que es la versión del modo de color oscuro, digamos. Se cambia el logo por este otro. Bien, tengo también abierto acá en el navegador, en esta pestaña acá fijada, el panel ya para poder visualizarlo e ir viendo lo que vamos haciendo. Tengo que tener cuidado de no actualizar esto porque si no se me va a borrar todo. Pero vemos que tenemos un encabezado en la parte de arriba y una parte principal acá abajo con la grilla. Así que lo vamos a hacer bastante fácil. Vamos primero que nada a linkear el archivo CSS, link.css, y acá escribimos la ruta, es punto barra, elegimos la carpeta CSS y el archivo main.css, y abajo de todo, antes de la etiqueta de cierre de body, siempre antes de que cierre esta etiqueta, le vamos a linkear el archivo JavaScript, que es con la palabra script, dos puntos sr6, apretamos enter, ya Visual Studio Code nos da esta estructura, y linkeamos acá el archivo de JavaScript, que está en la carpeta js, main.js. Perfecto, ya tenemos todo linkeado. Obviamente en el navegador todavía no vamos a ver nada. Estoy usando para verlo en el navegador la extensión que se llama Live Server. Lo pueden encontrar en esta pestañita de extensiones. Si escriben Live Server van a poder instalar esta extensión que nos permite ver en tiempo real y sin tener que estar actualizando nuestro proyecto. Y por otro lado, para la parte mobile, lo primero, vamos a estar trabajando con Live Preview, que es otra extensión de Microsoft que nos permite ver nuestro sitio directamente acá en Visual Studio para no tener que andar cambiando de ventana a cada rato. Vamos a cerrar estas carpetas. De hecho, vamos a cerrar directamente todo eso y vamos a darle este botón que es el de Live Preview para poder ver ya la página acá al costadito mientras la vamos armando. Bien, vamos a empezar a escribir la estructura HTML primero para que después saltemos directamente al CSS a estilizar todo. Vamos a abrir nuestro header primero, header, y dentro del header lo que vamos a tener son dos partes, podemos ver acá en nuestra muestra. Vamos a ponerlo en mobile porque esto es lo que vamos a replicar. Tenemos una parte con el logo y otra parte con el iconito. Así que lo podemos hacer de la siguiente forma. Vamos a crear un div que sea con la clase header left, que va a ser la parte de la izquierda, y dentro vamos a poner las dos imágenes del logo porque van a ser dos diferentes que después vamos a ir intercambiando. Vamos a tener la imagen
del logo, que entonces va a ser en la ruta img y logo.png. Y en alt le vamos a poner logo del panel para tener ahí un texto alternativo. Y vamos a poner también la imagen dark, que después la vamos a ocultar con CSS. Vamos a llamar a img logo-dark. Y vamos a poner también logo del panel en texto alternativo. Y después tenemos la parte de la derecha, div header right, donde vamos a incluir los iconitos. Para los iconos, yo obviamente no los tengo en imágenes, los voy a importar de una librería de iconos. Vamos a ir acá en el navegador a get icons, perdón, icons.getbootstrap.com. Y de acá vamos a usar todos nuestros iconos. Es súper fácil, vamos a la parte de acá donde tenemos estos links y le damos a install. Nos va a llevar hasta la parte de abajo y en la parte de CDN nos copiamos lo primero que aparece acá con el botoncito de copiar. Lo llevamos a nuestro archivo HTML y lo pegamos justo encima de nuestro llamado, nuestro CSS, y lo dejamos ahí. Y a partir de ahora vamos a poder empezar a usar los iconos de Bootstrap, que son todos estos iconos que vemos acá. Son un montón de iconos, no sé cuántos habrá la verdad. Y podemos usar todos estos directamente en nuestro archivo HTML y van a funcionar exactamente como una tipografía. El tamaño lo vamos a modificar con font size, el color con color. Vamos a poder usarlos exactamente igual que si fueran un párrafo, por ejemplo, en las cuestiones de CSS, ¿no? Así que vamos a buscar el de la luna que teníamos acá. Tenemos entonces la luna y el sol. Vamos a buscar el de la luna. Vamos a poner moon. Sí hay que tener en cuenta que esto está en inglés, así que hay que hacer las búsquedas en inglés. Si le damos clic, vamos a ver que acá nos dice cómo tenemos que usarla. Simplemente copiando esta etiqueta la vamos a poder usar. Así que la vamos a copiar. Esta no era igual, era moonfill, esta que está acá. Fíjense que la forma de armar este elemento HTML es el elemento i con la clase BI y después BI- y el nombre del icono. Fíjense que acá el icono se llama moon-fill, acá se llama moon, ese es el nombre del icono. Si nos fijamos, acá aparece ese mismo nombre. Copiamos esto y lo pegamos en donde queremos que aparezca, que sería dentro de nuestro header right. Vamos igualmente por las dudas de que más adelante queramos hacer algo más. Vamos a meter esto en otro div más. Vamos a ponerle div con la clase color mode. Vamos a dejarlo así. Y vamos a pegar nuestro icono acá. Y vemos que ya nuestro HTML empieza a aparecer. Ya tenemos la lunita ahí. No hay que hacer nada más. Esto funciona, como les dije, exactamente igual que una tipografía. Si acá le ponemos un color, vamos a probarlo. Color red. Se transforma directamente. Y si le ponemos font size, no sé, unos 3 rem, vamos a ver que se agranda. Funciona exactamente igual con las propiedades de CSS que una tipografía. Bien. Y también vamos a importar el del sol, que después los vamos a ocultar con CSS. Vamos a buscar acá el icono del sol. Y podemos ver que el icono del sol es este, el que vamos a usar. Sí, este que dice sun. Podemos entrar y hacer lo mismo, copiar esto de acá. O bien, si ya nos vamos aprendiendo un poco los nombres cuando los vamos usando, sabemos que el nombre es SUN, podemos simplemente duplicar esta y cambiar Moonfill por SUN y va a funcionar perfectamente. Ahí lo tenemos, la lunita y el sol. Bien, perfecto. Y después, dentro del encabezado, creo que ya no tenemos nada más. Tenemos el logo y los iconitos. Perfecto. Así que vamos a venir a afuera de nuestro header y vamos a empezar a armar nuestra grilla principal. Vamos a hacer entonces un main, porque acá vamos a meter todo nuestro contenido. Y de nuevo, voy a armar un contenedor para la grilla principal, por si en algún momento este proyecto fuera a crecer. Está bueno tener estas buenas prácticas de no dejar todo, no usar este main como contenedor, por ejemplo, de la grilla, porque en algún momento puedo llegar a querer agregar algo más que no sea parte de la grilla y habría que modificar un poco toda la estructura. Entonces, lo que voy a hacer es armar un div acá adentro que sea con la clase main-grid. Y acá es donde voy a poner mi grilla principal. Vamos a ver que estos botones que tenemos acá hay que empezar a buscar estos iconitos y todo. Así que vamos a hacerlo uno por uno. Tenemos nuestro primer botón que va a ser un link porque esto va a funcionar después como un enlace. Así que vamos a abrir un anchor y le vamos a poner un href vacío. Siempre que lo dejemos vacío está bueno ponerle el numeral para que no tenga ninguna acción, para que no recargue la página básicamente. Y le vamos a poner la clase de grid item. Uy, ahí está. Y esto ya nos está abriendo este enlace entero. Acá adentro lo que vamos a tener es simplemente el icono por un lado y el texto por el otro. Así que vamos a poner, bueno, vamos a buscar el icono este. Este icono se llama inbox, si no recuerdo mal. Inbox, a ver, es el doble, sí, es este, inboxes. Vamos a copiarnos este iconito y lo vamos a pegar acá dentro de nuestro grid item. Y después vamos a poner un párrafo. El primero era,
Uy, se me copió el otro. Inboxes. Vamos a pegarlo otra vez. Ahí está. Y el primer ítem tenía la palabra mis pedidos. Perfecto. Ya tenemos ahí nuestro primer grid item. Fíjense que no van a tener nada más. Esto después lo vamos a acomodar con Flexbox para que estén uno al lado del otro. Lo que voy a hacer es duplicar esto, la cantidad de ítems que tengamos, y después vamos a ir reemplazando cada uno de los títulos y cada uno de los iconitos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Ahí podemos ver también que en nuestro HTML ya tenemos todos, uno abajo del otro. Vamos a modificar primero los textos y después buscamos los iconos uno por uno. Vamos a poner agregar un producto. El siguiente va a ser, quizás si esto lo achico, se me hace un poquito más fácil. Vamos a tenerlo... sí, vamos a tenerlo por ahí, así se nos hace más fácil. Tenemos mis productos. Tenemos después categorías, cupones, eh, métodos, uy, ¿qué hice? Métodos de pago, métodos de envío, carrusel de imágenes, configuración, carrusel de imágenes, imágenes, configuración, personalizar, gestión de empleados y por último ver mi sitio. Perfecto, vamos a agrandar esto otra vez. Tenemos ya ahí cada uno de los grid items con sus respectivos nombres y lo que queda ahora es reemplazar todos estos iconitos de Bootstrap que les vamos a poner a cada uno. Agregar un producto va a tener este iconito de la nube, podemos buscar Cloud y lo vamos a encontrar muy rápido. Sería... lo podemos buscar como Upload también. Upload sería este iconito, Cloud-Upload. Vamos a ponerlo acá, Cloud-Upload. Perfecto. Tenemos mis productos que tienen un iconito de una cajita. Vamos a buscar Box. Y tenemos este que se llama Archive. Así que vamos a reemplazar Inboxes por Archive. Tenemos categorías también con estos checks. Vamos a poner check. Check. Esto se buscaba como list entonces. No. Check. Debe estar por acá abajo seguramente. Es este UI-checks. Vamos a poner acá UI-checks. Tenemos el de cupones. Este me acuerdo que era el de ticket. Ticket-perforated. También podemos, si nos deja acá, copiar este texto directamente. Por ahí se nos hace un poco más fácil cuando son nombres largos. Métodos de pago. Tenemos una tarjeta de crédito. Credit. Ahí está. Tenemos esta. Credit card-2-back. Métodos de envío. Tenemos una camioneta que es truck. Truck. Métodos de envío. Track. Carrusel de imágenes. Vamos a buscar un icono de imágenes. Images, este que está acá abajo. Images. Tenemos después configuración, que es un engranaje. Esto se escribe gear. Ahí está, perfecto. Gear. Personalizar, que era una paleta. Es este que es el nombre palette. Gestión de empleados, que tiene este icono de people. Creo que es simplemente people, sí. People. Y después ver mi sitio, que tiene un emoji con corazones en la carita. Este emoji heart eyes. Vamos a pegarlo acá. Perfecto. Fíjense que ya tenemos ahora todos nuestros iconitos con sus respectivos textos funcionando perfectamente. Esta va a ser toda la estructura que vamos a tener para el HTML. Así que ahora vamos a pasar directamente a escribir nuestro archivo CSS con todos los estilos que vamos a estar usando para este sitio. Bien. Vamos a generar primero, obviamente, digamos, los estilos de nuestro sitio en modo claro y después vamos a adaptar todo a modo oscuro. Como dije, vamos a arrancar con Mobile First, así que vamos a ir viendo todo directamente acá en la extensión de Live Preview. Así se nos hace un poco más rápido y más fácil ir modificando todo. Y como no voy a usar Sass, lo que sí voy a hacer es presentarles las variables de CSS, porque también efectivamente se pueden usar variables en CSS. Y lo voy a hacer para tener ya las variables de colores preparadas y no tener que estar escribiendo los códigos de color a cada rato. Los tengo por acá cerquita copiados en un papel directamente para no olvidarlos. Es lo único que me anoté para hacer el videito, los colores que iba a usar. Así que vamos a abrir el selector root.
Lo que nos va a permitir el selector root es poder crear variables en CSS directamente, CSS puro sin SAS. La forma de escribir variables en CSS es poner dos guiones y ahí ya podemos empezar a escribir variables. A este le vamos a poner el nombre de color main. Se suele usar mucho esta abreviación para estas variables de colores, para que no se hagan variables con nombres muy largas. Y mi color principal va a ser ese amarillo. Vamos a ponerle este código que es el que tengo anotado que les dije. Vamos a crear la variable también color dark, que va a ser nuestro negro. Nuestro negro no va a ser negro puro, sino que va a ser 27, 29, 2 B larga. Y también nuestro color light, que es la variable F5, 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 perdón. La variable color light va a ser nuestra especie de blanco. Fíjense que no es blanco puro es FFFFF. Y bien, estos van a ser mis colores principales. Y después también tengo unas variables creadas para las sombras que vamos a usar, porque en varios lugares se usan las mismas. Entonces por ahí me hice unas variables, se usa 2 o 3 veces, pero me había guardado estas variables para poder usarlas más fácil. Vamos a ponerle box shadow y esto va a tener 0, 0, 0, 10 píxeles. Y le vamos a poner un color de casi negro, pero con opacidad. Ahí está. Y también tenemos la Box Shadow Expand, que es la sombra que se genera cuando apretamos, cuando ponemos el cursor encima de los botones, la sombra se expande un poquito. Esto la verdad que lo uso una sola vez y no tenía mucho sentido usar una variable. Pero al usar la variable para la principal dije, bueno, tengo que usar una variable también para modificarla. Así que le vamos a poner esto cambia por 15 y la opacidad cambia por 0,1 nada más. Ahí está. Esas son las únicas variables que voy a determinar. Después lo que voy a hacer es llamar a mi etiqueta HTML. Y esto lo puedo hacer directamente en el root también, así que lo voy a hacer acá, font family, para que todas nuestras cosas en el HTML tengan la familia Poppins. Poppins y sans serif. Así podemos usar esta familia que nos da Google Fonts. Fíjense que ya me modificó la tipografía de nuestros elementos acá abajo. Y bien, vamos ahora a hacer un par de resets para que todo funcione bien. Nuestro body queremos que tenga el fondo este blanco, así que le vamos a poner un background color de... Y acá es donde les voy a mostrar cómo se usan las variables en CSS. No es como en SAS que lo llamamos con el signo peso, sino que ponemos la palabra reservada var y dentro ponemos simplemente el nombre de la variable. Por ejemplo, en este caso va a ser guión guión color light. Perfecto. Y podemos ver que ya se transformó. Fíjense que antes era este blanco puro, pasa que casi no se nota. Y ahora lo vamos a ir viendo más con el uso de las demás cosas. Vamos a poner también un color y le vamos a poner bar color dark. Perfecto. Esto va a definir el color ya de los iconitos. En el caso de los links no, lo vamos a tener que declarar aparte ahora en esta especie de reset que voy a hacer. Va a ser un reset bastante general para ir reseteando un poco cómo funcionan las cosas por defecto. Vamos a ponerle como siempre al body un margin 0, un padding 0 y un box sizing de border box. Fíjense que esto yo siempre lo pongo arriba de todo, digamos, no hace falta que esté acá, es lo mismo el orden en que pongamos las propiedades en nuestro CSS dentro del mismo elemento. Vamos a poner también un min height de 100bh para que como mínimo siempre por lo menos ese color blanco de fondo que le pusimos o el negro en el caso de Dark Mode ocupe el 100% del viewport. Y nada más por ahora. Después seguramente agregaremos cositas cuando le agreguemos el switch para que las cosas cambien. Fíjense que cuando nosotros apretamos el botón los colores cambian lento, no es que hace un cambio brusco. Con eso le agregaremos un transition a nuestro body seguramente, pero ya lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de JavaScript. Bien, lo que voy a hacer ahora es hacer un reset de los H1, H2, los párrafos, los links, para que no tengan márgenes, porque por defecto estos elementos a veces tienen márgenes, así que lo que hago siempre es llamar a cada uno de estos elementos, H6, párrafo y A. Por lo general, si es que tengo inputs o text areas, también lo hago en esta parte del reset, pero como acá no tengo, no los incluí tampoco. Vamos a poner simplemente un margin 0. Y después lo que sí voy a resetear es el color de todos los links. Le vamos a poner que tengan color, de nuevo, la variable de color dark. Y ahí tenemos ya nuestros textos todos en negro. Podemos ver cómo las variables sí funcionan y nos está importando este color. Si yo viniese acá a mi CSS y cambiase este color principal, vamos a ver que todo se cambia. Todo lo que tenga esta variable asignada se va a cambiar también. Pero vamos a dejarlo en negro como estaba. Ahí está, perfecto. Y también le voy a poner a todos mis links un text decoration de none para que no tengan el subrayado. Eso es por lo general el reset que suelo hacer en mis archivos, estos margin sobre todo, obviamente esta parte no.
Y esto solamente si es necesario, pero el resto de las cosas las suelo hacer bastante para ya ahorrarme trabajo después de tener que estar en cada elemento haciendo estas aclaraciones. Si yo quisiera ponerle un link, un subrayado, lo haría directamente en ese elemento, que seguramente van a ser menos de los que se los quiero sacar. Bien, habiendo hecho todo esto, vamos a estilizar nuestro encabezado. En nuestro encabezado tenemos dos partes, la parte de header left y la parte de header right. Como sabemos, Flexbox nos hace este trabajo muy fácil porque lo único que tenemos que hacer para que esto se ponga en dos columnas es darle un display flex al encabezado. Tenemos nuestro header que tiene como hijos al header left y header right. Así que simplemente llamando a nuestra etiqueta header y poniéndole un display flex, vamos a ver que ya se nos empieza a poner el logo por un lado y nuestros iconitos por el otro. Lo que voy a hacer antes de seguir es llamar a logo dark. Creo que le puse la clase logo dark. No, vamos a poner la clase. Class, esto va a ser logo. Y esto va a ser class logo dark. Para que nos ayude un poquito ahí a poder llamarlos. Vamos a poner el logo dark. Le vamos a poner un display none. Así ya el loguito blanco nos desaparece. Y también lo que voy a hacer es llamar a nuestro sol. El sol es el que no va a aparecer primero. Le vamos a poner las clases sun y moon para llamarlos un poco más fácil y no tener que llamar a esta clase tan larga. Le vamos a poner header sun y le vamos a poner display none. Perfecto, así el sol ya nos desaparece también. Fíjense que por defecto tenemos a la lunita en este ejemplo que estamos mirando. Y bien, ya tenemos este reset un poquito hecho, tenemos estas cosas una al lado de la otra con display flex en header. A header también le voy a poner un justify content de space between para que la lunita se me vaya hacia la derecha y el logo me quede a la izquierda. Y también le vamos a poner un poquito de padding. Vamos a ponerle arriba y abajo unos 0,5 rem y a los costados unos 2 rem, que va a ser el padding que vamos a tener en todo nuestro documento. Y por último, si le vamos a poner la box shadow, fíjense que nuestro header tiene una sombrita hacia abajo. Le vamos a poner la box shadow con la variable que tenemos de box shadow. Perfecto, ahí ya nos aparece la sombrita abajo de nuestro encabezado. Genial. Y ahora lo que necesitamos es que tanto el header left como el header right estén con display flex, sobre todo para que podamos acomodarlos un poquito dentro de sí mismos. Así que lo que vamos a hacer acá abajo de header es llamar a header left y a header right. Y le vamos a decir que tengan un display flex y un align items de center, justamente para que se centren entre sí estos elementos. Perfecto. Y vamos a, ya que estamos acá, llamar al logo y decirle que tenga un ancho máximo para que no se nos quede tan gigante. Algo de 2 rem, yo creo que ahí estaría bien. Sí, ahí me parece bien ese tamaño. Y tenemos ya un poquito mejor acomodado todo. Fíjense que ya está todo ahí funcionando la parte del encabezado. Y esto es todo el encabezado que tenemos acá también. No hay nada más que tengamos que hacer. Lo que sí podemos hacer, ya que nuestra lunita y nuestro sol van a ser un botón, podemos ponerle el cursor de la manito. Tenemos el logo dark con display none. Y sí, podemos llamar a nuestro sun y nuestra moon. Vamos a poner header sun y header moon. Y le vamos a decir que tengan un cursor de pointer. Así podemos ver que se nos pone la manito en este elemento. Perfecto, genial. Y bien, ahora vamos a estilizar toda la parte del main. Lo que voy a hacer solamente en el main, porque en el resto está, todo el resto está dentro de la etiqueta main grid. Pero en el main sí que lo que voy a hacer es llamar a nuestro main y decirle que tenga un padding de 2 rem para tener a los costados el mismo padding que tenía el header, así queda todo alineado. Y también un poquito de padding arriba y abajo para que esté todo un poquito separado de los bordes. Y bien, vamos a empezar a estilizar toda la parte interior de nuestra grilla. Bien, para nuestra grilla vamos a llamar a main_grid, que es el padre de todos estos elementos que tenemos acá. Y le vamos a decir, como dije, en mobile vamos a tener un display flex y un flex direction de column para que se pongan uno abajo de la otra. Ahí está, column. Perfecto. Vuelven a estar como estaban, ¿no? Obviamente no cambió nada porque al ponerle flex direction column van a volver a estar todas una abajo de la otra. Así que, pero bueno, esto nos va a servir para poder ahora aplicarle un gap, por ejemplo, o empezar a acomodarlos un poco mejor. Vamos a ponerle un gap de un rem a estos elementos para separarlos un poco entre sí.
Y ahora sí vamos a trabajar en cada uno de estos grid items. Vamos a darle la clase grid item, que es cada uno de estos ítems que tenemos acá. Y le vamos a empezar a aplicar estilos acá. Vamos a darle un display flex a nuestro grid item para que ya los elementos se nos pongan uno al lado del otro. Y le vamos a dar también un gap de un rem para separar el icono de cada texto. Le vamos también a dar un align item center para que se centre verticalmente dentro de su contenedor. De hecho, ahora voy a mostrar cómo funciona esto si no lo ponemos. Y le vamos a poner la box shadow, que también tiene el encabezado con la variable de box shadow. Perfecto, fíjense que ahí ya le apareció la sombrita a todos. Y por último, bueno, por último no, pero para agregarle también un espaciado interior, padding de 0,5 rem. Fíjense que yo cuando escribo 0,5 directamente pongo .5 y no pongo el 0, no hace falta si es un decimal poner el 0, si es un decimal de 0 obviamente, no hace falta, podemos poner .5 y va a hacer lo mismo que pongamos 0,5. Y después le vamos a dar también un border radius, vamos a poner por ejemplo un rem. Es un poco grande, sí, es un poco grande. Vamos a ponerle 0,5 rem en border radius. Creo que ahí es un poco chico. Vamos a ponerle 0,75. Creo que ahí va a estar bien. Y este padding ahora me quedó un poco chico. Lo voy a modificar, creo, porque quedó como muy, muy pegado al borde izquierdo. Le vamos a poner 0,75. Pero arriba y abajo... Arriba y abajo creo que está bien, pero los costados sigo teniendo mucho padding. Vamos a ponerle un rem a los costados. Así queda un poquito más parejo. Si no quedaba como muy pegado al borde. Y si le aumentamos el de arriba y abajo igual van a quedar muy altos. Ahí está perfecto, genial. Em, Creo que nada más. Ahora solamente tenemos que editar el hover de esto. Sí que voy a llamar a mi grid item párrafo, que son todos los párrafos que tenemos acá adentro, o sea, los textos que no son iconos. Y le vamos a dar un font weight de 500 para que esté un poquito más en negrita. Ahí está, genial, buenísimo. Y sí, ahora lo que queda es llamar a grid item hover y pasarle el background color de bar. Y vamos a llamar a nuestro color principal, que es color main, que es nuestro amarillo. Y podemos ver ya que funciona el amarillo. Le vamos a dar un transform scale 1,5. Creo que esto es muchísimo, ¿no? Sí, es muchísimo. Vamos a ponerle 1,1. Sigue siendo como un poco mucho. Vamos a ponerle 1,05. Creo que ahí está bien, es un poco más sutil lo que se agranda. Y como dije, acá es donde se va a aplicar la box shadow con la variable de box shadow expand, que se agranda un poquito la box shadow. Y podemos ver ahí que ya funciona el hover, pero ahora es un poco brusco el cambio. Estaría bueno tener una transition en nuestro grid item. Así que vamos a agregar una transition. Y podemos hacer all.2 segundos, por ejemplo, y todo va a funcionar perfectamente. Pero por cuestiones de performance está bueno especificar cuáles vamos a usar, porque acá todas estas que tenemos acá no las vamos a usar en transition. Solamente vamos a usar background color, nuestro transform y nuestra box shadow. El resto no hace falta que esté declarado. Si ponemos all, había leído hace poco que lo que pasa es que como que mira todas estas propiedades y aplica a todas estas una transición y no lo necesitamos realmente. Así que vamos a especificarlas. Vamos a poner background color de 0,2 segundos, transform de 0,2 segundos, acá me olvidé la S, y también un box shadow de 0,2 segundos. Y así no estamos forzando a que mire todas las cosas que tiene aplicadas este elemento, sino que simplemente se centre en estas tres que son las que queremos transicionar. Cuando se quedan estos textos de transform muy largos, algo que se suele hacer mucho es bajarlos y ponerlos uno abajo del otro, indentados un poquito hacia adentro de la propiedad principal para que se visualice un poco mejor y sea un poco más cómodo de leer y no estén todos seguidos de coma. Capaz estos tres no hacía falta, pero si se llegan a encontrar situaciones donde tienen muchos transitions declarados o cualquier otra propiedad donde tengan muchas cosas declaradas dentro, siempre está bueno hacer esta indentación. Bien, ya tenemos nuestro hover, nuestros ítems, y realmente no hay mucho más que hacer, o sea, la estructura inicial ya está armada. Sí, lo que podemos hacer ahora es empezar a hacer las media queries para que esto empiece a verse más, para que empiece a verse mejor en otros dispositivos. Así que vamos, ya que estamos trabajando en mobile first, a hacer media queries de min width. Vamos a abrir nuestra primera media query, media screen and min width, y le vamos a poner unos 400 píxeles más o menos para que se empiece a modificar. Vamos a ponerle un background primero, body
background color red, simplemente para ver en qué tamaño esto se nos está cambiando. Vamos a ver que ahí hace el cambio, así que me parece bien el tamaño, vamos a hacerlo ahí. Y lo que vamos a hacer es que nuestra main grid, a partir de ahora, a partir de acá, sea dos columnas. Entonces ya podemos pasarlo a una grilla. Podemos ponerle main grid. Y recordemos que nuestro main grid lo que tenía era un display flex y un flex direction column, nada más. Ahora lo que vamos a hacer es pasarle un display grid. El resultado no lo vamos a ver ahora, siempre si aplicamos display grid así va a quedar exactamente igual. Pero sí podemos empezar ahora a declarar columnas, por ejemplo, grid template columns, un FR, guardamos y vemos que ya se empieza a pasar a dos columnas. Si nos fijamos, hay ciertos ítems que tienen dos líneas y otros que tienen uno. Podemos acomodar un poquito el tamaño, sobre todo poniendo un line height de 1. No sé si va a quedar muy chiquito el espacio entre cada línea. Creo que está bien así la separación que tiene, capaz 1.1, 1.2. Vamos a dejarlo en 1.2. Esto es como demasiado espacio. Ahí me parece un poco mejor. Pero si nos fijamos, los ítems de la primera fila, por ejemplo, son más grandes que los de la segunda. Porque acá, o sea, estos dos se están adaptando entre sí porque este es más alto. Entonces este, simplemente por el align self stretch que tiene por defecto, se está estirando. Y me gustaría que todos queden exactamente igual de alto. Esto se puede hacer, lo que está pasando acá, vamos a verlo mejor en el navegador. Acá tenemos nuestro modo mobile y acá tenemos donde se empieza a poner en dos columnas. Y si inspeccionamos nuestra grilla, esta es una parte bastante interesante que vamos a ir viendo sobre grid. Vamos a ver qué grid nos arma columnas. Nosotros le dijimos que tenga dos columnas con el grid template columns de un FR, un FR. Y como solamente le declaramos dos columnas que va a usar, las filas las va creando automáticamente. Con cada elemento hijo que tenga nuestro main grid, se van a generar filas automáticamente para completar todos los que haya. Si hubiera más, obviamente se llenaría más. Lo que sí podemos hacer es que todas estas filas tengan el mismo alto para que siempre coincidan y no queden filas más chiquitas o más grandes por cuestiones que el texto se nos pone en dos líneas, por ejemplo. Y lo podemos hacer con grid auto rows. Lo que podemos hacer acá es declarar qué tamaño van a tener nuestras filas automáticas. Porque como ven, yo no declaré un grid template rows, simplemente declaré columnas y las filas, como dije, se generan automáticamente. Con grid auto rows le podemos decir qué tamaño tienen nuestras filas generadas automáticamente. Y fíjense que si le pongo un FR ya todas se acomodan del tamaño de la más grande que exista entre sí. Si yo acá vengo y agregar un producto, hago que tenga una línea más, vamos a ver que todas se acomodan con ese tamaño por el UNFR que estamos poniéndole. Si estos fueran 100 píxeles o 300 píxeles, por ejemplo, todos tendrían 300 píxeles de ancho. Con un FR lo que hacen en este caso es adaptarse a la más alta que exista y que todas tengan ese tamaño. Y fíjense que el resto se están adaptando ahí. Y por eso acá había puesto este line item center en grid item, porque si no lo hiciera, estas cositas se van a ir para arriba. Fíjense, cupones, los que tienen una sola línea, se va el texto para arriba. Los que tienen dos, se va el icono para arriba. Entonces este line item center en grid item nos sirve mucho. Perfecto. Ya tenemos ahí nuestra main grid armada. De hecho, no sé si hay que hacer mucho más en esta media query. Sí, quizás lo que podemos hacer es empezar a transformar nuestros ítems con el icono encima. Fíjense que acá yo ya lo hice en esta parte. Así que podemos hacer eso, llamar a nuestro grid item y decirle, recuerden, nuestro grid item tiene un display flex. Lo que podemos hacer es pasarle un flex direction de column para que se pongan uno encima del otro. Y también podemos darle un justify content de center para que estos elementos se centren verticalmente. Fíjense que si no se van hacia arriba. Y también por lo que está pasando acá de las dos líneas, está bueno ponerle un text align de center para que se centren el texto de los elementos. Pero fíjense que tenemos mucho espacio ahora y esto es porque acá les agregamos un gap de un rem. En este caso, como va a estar encima del icono, le vamos a poner un gap de 0 a partir de este tamaño de pantalla. Así se pegan un poquito más. Y también, ya que estamos, podemos grid item y agrandar el tamaño de nuestros iconos. Vamos a ponerle un font size de... Esto tiene un rem, supongo. Si tiene un rem, vamos a ponerle 1.2. Vamos a compararlo con esto. Sí, son bastante más grandes. Vamos a poner 1.5, 1.6. Creo que 1.6 está bien. 1.6 rem para nuestros iconos. Y fíjense que ya nos está quedando exactamente igual que acá. Vamos a agrandar un poquito, así no nos quedan en dos líneas esos ítems.
Y podemos ver que ya nos está quedando bastante igual que lo que tenemos acá. Genial. Vamos ahora a declarar otra media query para cuando ya nos agrandamos un poco más. Vamos a llamar otra media query, media screen and min width. Vamos a ponerle 600 píxeles, por ejemplo. Y a partir de 600 lo que queremos es que esto se transforme en tres columnas, que es el siguiente paso que tenemos acá. Así que vamos a llamar a nuestro main grid y le vamos a decir que a partir de 600 píxeles tenga un grid template columns de un FR, un FR, un FR. Y podemos ver que cuando agrandemos hasta ese paso, ahí está, ahí se agrandan todas. Y quedan todas en tres columnas. Lo que sí podemos hacer acá es quizás a nuestros ítems ya empezar a darles un poco más de espacio interior, porque está quedando como muy pegado todo a sus propios bordes. Vamos a venir acá y en nuestro grid item le vamos a pasar un padding block, sobre todo de arriba y abajo para estos que tienen doble línea. Podemos ver que el texto queda... Uy, me fui para arriba otra vez. Podemos ver que el texto queda muy pegado a los bordes. Le vamos a poner 1.5 rem. Esto ya tenía un padding, si no recuerdo mal, en grid item. Arriba y abajo de 75 rem, punto 75. Ahora tenemos de 1.5. Así nos queda un poquito más separado. Y también vamos a agrandar otra vez el iconito. Vamos a ponerle... Ahí está, vamos a ponerle font size de, en este caso, por ahí 2 rem, para que se agrande un poco más todavía. Y ahí ya igualamos también esta versión. Fíjense que también sigue obviamente funcionando nuestro hover sin problemas. Vamos a hacer otra media query más. Creo que vamos a hacer dos más. Una más para que sean 4 columnas, porque fíjense que el resultado final, acá tenemos 4, pero después ya, ya son 5 para la versión desktop. En esta parte simplemente vamos a agregar media screen and min width y le vamos a poner 800 píxeles. Y acá simplemente vamos a cambiar la cantidad de columnas de nuestro main grid. Lo puedo copiar desde acá y pegarlo acá adentro. Y en lugar de 3 columnas van a ser 4, un FR, un FR, un FR, un FR. Tenemos 4 columnas de una fraction. Y ya está funcionando todo de forma responsive, fíjense. Ahí está funcionando en 3 columnas, y en 4. Y ahora sí queremos que a partir de cierto tamaño esto ya pase a versión desktop y funcione de esta manera. Así que vamos a venir y agregar una última media query, media screen and min width de... Vamos a usar 900, pero creo que es muy poco. Vamos a ponerle main grid y le vamos a decir que tenga un grid template columns de... Vamos a ponerle de nuevo 5 de un FR, vamos a poner un repeat 5 un FR. Lo que voy a hacer es pasar todas estas a repeat porque es un poco incómodo leerlos así. Repeat 4 un FR, en este caso eran 3, repeat 3 un FR. Y en este caso que eran 2, vamos a ponerle un repeat 2 de un FR. El resultado obviamente es el mismo, pero nos ahorra leer 5, 1 FR acá en nuestro CSS. Es un poco más lindo de ver con el repeat. Y podemos ver que ya en nuestro panel de acá, en el que estamos haciendo, ya tenemos 5 columnas en desktop. Pero si nos fijamos, esto en mobile funciona muy bien porque están uno bajo el otro. Con 2 columnas funciona muy bien porque al ser 12 se ponen 6 de cada lado y no queda ningún espacio vacío. Con 3 columnas también funciona muy bien porque al ser 12 quedan 3 por 4 y no queda ningún espacio vacío. Y al ser 4 obviamente también funciona muy bien porque son 4 por 3. Pero al ser 5 columnas ya empiezan a quedar espacios vacíos porque son 12 elementos y 12 y 5 no son muy buenos múltiplos. Así que por esa razón fue que hice este diseño un poquito más interesante todavía de agrandar algunos elementos, que queda bastante lindo en mi opinión. Em, Así que vamos a adaptar eso un poco. Lo que sí voy a hacer es cambiar un poco, creo que voy a cambiar la medida de viewport en que esto cambia, porque si no tengo muy poco espacio de las 4 columnas y además ya se cambiaría esto muy rápido. Vamos a ponerle capaz unos 1000 píxeles para que cambie un poco después. Ahí tenemos 4 columnas y acá ya cambia 5. Podemos agrandar un poco más esto capaz, pero después lo vamos a ver mejor. Bien, y ahora lo que tenemos que hacer es estos elementos, empezar a acomodarlos. Esto lo podríamos hacer con grid template areas sin problemas, pero me parece que lo más fácil es hacerlo con grid column y grid row, que lo mostré por ahí en algún video. Así que lo vamos a hacer con eso, vamos a ver cómo funciona. Antes que nada voy a agrandar el icono otra vez, grid item y para llamar al icono y le vamos a decir que tenga una font size de 3 rem, en este caso así se agranda todavía un poco más.
Y esto ya no hace falta que lo estemos mirando porque vamos a estar trabajando acá con el navegador. Y lo que sí podemos hacer es ahora llamar, por ejemplo, a nuestros elementos en particular. Por ejemplo, mis pedidos, que es el que tiene que ocupar dos filas. Puedo llamar a grid item y llamar a nth child 1. Podría tranquilamente llamar a first child, pero para que sean todos los llamados iguales lo voy a hacer así. El resultado es exactamente el mismo. Y vamos a poner grid row. Y nosotros queremos, y fíjense que si yo inspecciono esto otra vez, vamos a... Ahí está, que nos queden 5. Si yo hago clic en el iconito de grid, Firefox nos va a mostrar estos numeritos de filas. Estos numeritos representan las filas de nuestra grilla. En realidad, no exactamente las filas, sino las líneas divisorias que hay en las filas, porque arranca en 1, que es la línea anterior a cada fila. Acá tenemos la línea 1, la línea 2, la línea 3 y la línea 4, que es la última. La 4 es la última línea de nuestra grilla. Y tenemos tres filas. Tenemos tres filas y cuatro líneas, que se ponen entre cada línea, entre cada fila, perdón, y una al principio y una al final. La primera que va arriba de todo es la 1, después tenemos 2 entre la fila 1 y la 2, tenemos el 3 entre la fila 3 y la 4, y tenemos el 4 al final. Y lo mismo pasa con las columnas, tenemos columna 1, línea 1, línea 2, línea 3, 4, 5 y 6, que es la última y va al final de todo. Nosotros queremos que nuestro elemento primero, el de mis pedidos, ocupe de la fila 1 a la fila 2, entonces va a ir de la línea 1 hacia la línea 3. Y la forma de declarar esto es poner grid row 1/3. Perfecto. Guardamos, vamos a nuestro navegador y podemos ver que ya esto ocupa de la línea 1 hacia la línea 3. Lo mismo podemos hacer con agregar un producto, que es el siguiente que acá tenemos así. Vamos a llamar a grid item nth-child. Vamos a llamar al segundo, que es el de mis productos, y le vamos a decir lo mismo, grid row 1/3. Y vemos que ya también agregar un producto se nos pone en este tamaño. Por último tenemos el de mis productos, que lo que está haciendo en lugar de ocupar dos filas, está ocupando dos columnas de nuestra grilla. Así que vamos a venir a grid item nth-child, y es el tercero de estos elementos. Le vamos a decir que tenga un grid column, porque en este caso queremos modificar las columnas. Y vamos a ver en cuáles queremos que esto aparezca así. Vamos a de nuevo activar nuestra grilla. Podemos ver que ahora nuestro elemento mis pedidos no es que esté ocupando una celda grande, sino que está ocupando dos celdas de nuestra grilla. Esta celda de acá y esta celda de acá. Lo mismo pasa con agregar un producto, está ocupando esta celda de acá y también esta. Y queremos que mis productos ocupe esta celda y la de categorías también, es decir, que corra categorías hacia la derecha y ocupe todo este espacio. Que vaya de la columna 3 hasta la columna 5, es decir, de la línea 3 a la 5. Así que simplemente hacemos eso, venimos acá y le decimos 3/5 y podemos ver que ahora mis productos ocupa todo ese espacio. Y ya está funcionando el panel exactamente igual que como lo tenemos acá. Sí hay algunas diferencias ahí de tamaño, pero no son realmente importantes. No hace falta que corrijamos estos elementos. Lo que sí podemos hacer ahora es saltar directamente a nuestro Dark Mode para que esto funcione como un botoncito. Y vamos a hacerlo, vamos a hacer eso. Vamos a venir a nuestro HTML. Tenemos entonces nuestro Moon y nuestro Sun, pero podemos simplemente llamar a este Color Mode. Vamos a hacer entonces que cuando cliquemos en esto, y la forma de trabajar que vamos a hacer en esto, ahora lo vamos a ir viendo. Lo voy a hacer creo primero y después explicarlo un poco mejor. Vamos a llamar a nuestro body en nuestro archivo JavaScript. Lo que voy a hacer es poner let body, y lo que voy a hacer es llamar de nuestro documento HTML efectivamente nuestro body, nuestro elemento body. Vamos a poner document.querySelector y dentro de unos paréntesis voy a poner simplemente body. Esto va a llamar a mi elemento body. Ahí está, perfecto. Y también voy a llamar a nuestro botoncito de color mode, let button color mode, y voy a poner que sea document query selector. Y en este caso voy a llamar a mi elemento color mode que tiene la clase color-mode. Así que para llamar una clase, en este caso vamos a poner un punto color-mode. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, punto y coma. Perfecto. Y lo que voy a hacer es agregarle. Esto no hace falta que lo entiendan del todo porque es algo de JavaScript y todavía no lo vimos ni siquiera en el cursito que estamos viendo de JavaScript. Pero lo que voy a hacer es botón color mode .add event listener, y lo que va a estar haciendo esta función que estoy haciendo acá es que esté escuchando este botoncito para ver si lo vamos a apretar o no. Vamos a poner entre paréntesis un clic y luego lo que voy a hacer es llamar con paréntesis flecha y llaves
acá adentro voy a poner lo que quiero que pase cuando yo haga clic en este botón Color Mode, que es esta clase de Color Mode. Y lo que quiero es que el body mire su lista de clases, las clases que tenga disponibles. En este caso no tiene ninguna clase, pero podría obviamente tener clases. Y que le agregue la clase Dark Mode. Y ahí está, ya estaría funcionando. Si venimos al navegador, inspeccionamos nuestra página y vemos acá nuestro elemento body, solamente nos enfocaremos acá. Fíjense que cuando yo hago clic en la lunita, al body se le agrega la clase Dark Mode. Eso nos resulta muy útil porque podemos empezar a hacer cosas con esa clase en nuestro CSS. Lo que pasa es que si yo lo cliqueo otra vez, no desaparece esa clase y nosotros queremos que esto funcione como un toggle, como un switch. Así que en lugar de add, lo que voy a hacer es poner la palabra toggle. Y lo que hace este toggle básicamente es chequea si este elemento tiene esa clase. Si la tiene, se la quita. Y si no la tiene, se la agrega. En este caso, body no tiene la clase dark mode, así que si hago clic, se va a agregar. Y ahora, cuando yo haga clic otra vez, va a chequear si la tiene, y si la tiene, la va a quitar. Así que si le hago clic otra vez, la va a quitar. Y fíjense que así podemos hacer este switch en nuestra clase del body. Y esto, como dije, nos resulta muy útil porque ahora podemos empezar a aplicar algunos estilos diferentes. Por ejemplo, vamos a abrir nuestro CSS. Y por ejemplo, nuestro body ahora queremos que cambie de color de fondo. Podemos poner que body.darkMode, es decir, solamente si body tiene la clase dark mode, tenga un background color diferente. Background color. Y vamos a ponerle bar color dark para que cuando esté en modo de color oscuro tenga el color oscuro de fondo. Y le vamos a poner un color bar color light para que los colores estén en blanco. Sobre todo lo de estos iconitos. Vamos a abrir a nuestro navegador y vamos a ver, vamos a actualizar primero y vamos a ver que al hacer clic acá, ahora todo se va a transformar a fondo de color negro. Lo único que se puso blanco fue esto porque estos tienen un color por separado, así que vamos a venir a nuestros links acá y lo que vamos a hacer es simplemente llamar a body.darkMode, llamar a todos nuestros A también acá en medio de nuestro reset y le vamos a poner que tengan un color de bar color light. Y así lo que estamos haciendo es llamar a todos nuestros links que tengan como padre o ancestro, digamos, un body con la clase Dark Mode. Es decir, esto no va a afectar a los links si no estamos en modo Dark Mode, porque no existe el body con la clase de Dark Mode. Este body no tiene esa clase, pero cuando lo activemos automáticamente esto aparece y automáticamente se agregan los CSS obviamente. Y fíjense que ya está empezando a funcionar todo correctamente. Si nos faltan los estilos del hover, ahora los vamos a ir actualizando. Nos falta el logo y también nos falta que el iconito cambie por el sol. Así que vamos a ir haciendo esas cositas. Vamos a venir a nuestro logo. Tenemos nuestro logo dark con display none. Lo que queremos ahora es que body.darkMode y vamos a llamar a nuestro logo. Queremos que ahora el logo tenga un display none, el logo común. Y también vamos a llamar a body.darkMode logo-dark. Y vamos a decirle que ahora tenga un display block. Así, cuando hagamos clic en la lunita, nuestro logo se va a cambiar. Ahora lo que queremos es que tanto nuestro logo como nuestro logo dark tengan ese tamaño, así que vamos a llamar a .logo dark. Y ahí está, tenemos ya nuestro logo cambiando de color porque estamos básicamente poniéndole display none o block a estas dos imágenes que tenemos acá. Genial. Lo que quedaría es cambiar el iconito de la lunita por el iconito del sol. Así que vamos a venir a nuestro header sun, header moon. Tenemos header sun con display none. Nosotros lo que queremos es que en dark mode lo que desaparezca sea la luna. Así que vamos a llamar a nuestro body punto dark-mode moon y le vamos a poner display none. Y también vamos a llamar a nuestro body dark mode sun y le vamos a poner un display block. Y ahora nuestra luna, cuando le hagamos clic, va a desaparecer y va a aparecer el sol. Y como yo le puse el listener acá en JavaScript a esta clase, no importa en cuál de los dos hagamos clic, va a funcionar igual porque lo que estamos haciendo clic es en este div de color mode. Y fíjense que ya funciona todo perfectamente. Ya básicamente tenemos el sitio que estábamos mirando, lo tenemos armado sin ningún problema, todo cambiando de color. Lo que sí podemos llegar a hacer, sí, si nos faltan los colores de estos links, vamos a buscar estos links en nuestro CSS. Los tenemos acá en grid item. No. Qué raro. Serían estos A, body dark mode A. Grid item. Vamos a ver, vamos a llamar a grid, perdón, body.darkMode
grid item y le vamos a poner un color red. Solamente quiero ver si esto funciona. Sí, perfecto. Lo que queremos hacer es que nuestro... esto sería nuestro grid item hover. Nosotros queremos que grid item hover, que esté dentro de un body.dark_mode, que tenga un color, y nosotros queremos que esto al hacer hover tenga un color black. Así que le vamos a poner una bar de color dark. Perfecto. Y ahí ya también se nos cambia el color de nuestro texto cuando ponemos el cursor encima. Fíjense. Lo que sí podemos hacer ahora es transicionar todos estos elementos para que este cambio de color no sea tan brusco, ¿no? Así que en nuestro grid item le podemos pasar también un transition de color, que acá nos está faltando. Vamos a poner color 0.2 segundos. Así este cambio de color al poner el cursor encima es un poco más suave y no es tan brusco. Y también tanto en el body, creo que solamente en el body en este caso, podemos hacer una transition en nuestro body para que al cambiar el background color o el color por haber apretado este botón sea un poco más sutil y no haga este cambio tan brusco de color de fondo. Así que vamos a poner un transition en nuestro body y le vamos a poner que background color tenga 0.3 segundos y que color también tenga 0.3 segundos. Y podemos ver ahora que la transición se hace bastante más lenta. Para que lo veamos mejor vamos a ponerle 2 segundos a cada uno. Así lo podemos ver un poco mejor. Y fíjense que el color de fondo cambia muy lentamente cuando apretamos el botón. Nos sirve muchísimo que lo podamos manejar desde CSS directamente. Voy a poner esto como antes, así en 2 líneas también. Y creería que no hace falta nada más. Ya tenemos toda nuestra página armada, todo funcionando muy bien, perfectamente. Tenemos nuestro hover funcionando muy bien. Tenemos nuestro switch de color de fondo y, digamos, de modo de color funcionando bien, tanto con el logo, con el iconito, con todos nuestros elementos de acá. Y también funcionando muy bien en responsive, tanto en mobile como en cualquier tamaño de pantalla. Esto funciona y se ve muy bien. No hay ningún tamaño de pantalla en donde todo esto se rompa. Así que está buenísimo y funciona perfectamente. Y espero que les haya servido, chicos, esta experiencia. Fíjense que las líneas de CSS que usé para todo esto tampoco son tantas. De hecho, si quitamos las media queries, el CSS base, digamos, son 123 líneas, no es mucho. Les recomiendo mucho usar esta técnica de hacer los resets, sobre todo si no van a usar, no hace falta que usen variables, pero si no usan SAS, está bueno tenerlo para no tener que estar escribiendo siempre códigos de color que por ahí no recordamos. Por ahí las variables son un poco más fáciles de recordar. Y nada, cualquier consulta, cualquier duda, cualquier sugerencia también para otros videos que quieran que haga, me sirve mucho, me las pueden dejar en los comentarios. Y como siempre digo, denle al botón de suscribirse que me ayuda un montón, me motiva además un montón, también los comentarios y los likes. Así que son bienvenidos y se los agradezco mucho. Y nos vemos en el próximo video, chicos. Espero que les haya servido y que hayan aprendido. Y cualquier consulta, como siempre, me escriben por ahí. Les dejo un abrazo a todos. Chau, chau.